creo que no hemos sido muy rigurosos ni muy exhaustivos en la biografía, por ejemplo, de gente como Santos López. Existe un diario, más bien memorias de él, dictadas por él, pero son incompletas, pero está pendiente reconstruir toda su vida, los años, después del asesinato de Sandino, todos los años 40, los años 50. Creo que le debemos eso a Santos López. Es una labor de reconstrucción histórica para historiadores. Gran parte de la documentación que podría soportar la vida, la biografía de Santos López está en Honduras. Hay que trasladarse a Honduras. Como hay un archivo, debe haber un archivo muy importante sobre Sandino y sobre los generales sandinistas en Honduras. No sé si ha habido alguna recopilación documental o testimonial ahí en Honduras. Pues. El propio Santos López cuenta en su memoria: provengo de una familia campesina. Mi madre era originaria de Yalahuina, pueblo perteneciente a la comunidad Esquipulas, para ser más preciso, ¿verdad? Mi padre, segoviano también, no ayudó a mi madre a sostener nuestro humilde hogar, el cual se componía de 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Yo era gemelo con una hembra. Como ya he explicado antes, mi padre se desobligó totalmente de nosotros, por lo que mi madre tenía que trabajar para buscar el sustento. Vendía chicha de maíz y huevos. Como esto no era suficiente, nos mandó a nosotros, a los varones, a trabajar a las fincas vecinas desde la temprana edad de 8 años. Nuestro salario era de 20 centavos de Córdoba al día. 20 centavos de Córdoba al día. Siendo maltratados corporalmente por los finqueros, o sea, los cachimbiaban. Santos López también cuenta en esa memoria cómo conoció a Sandino. Él ya estaba en el Jícaro, en el lado del Jícaro. Acuérdense que él nace en Yalahuina. Jícaro queda lejos de Yalahuina. Pero bueno, de finca en finca llega al Jícaro. Dice que llegó la tropa de Sandino. Entonces él les pidió un trozo de carne. Les pregunté si admitían cipote. Pues me fijé que entre ellos había algunos de mi edad. Contaba entonces con 12 años. Fui admitido en la tropa, pasando desde ese mismo momento a formar parte de ella. Todo esto fue a escondidas de mi madre. Estamos hablando que esto es en 1926, cuando Sandino se alza en el mineral San Albino. Tiene sus primeras escaramuzas con unas cuantas armas, después se fue para Puerto Cabeza. Ahí Sacás y Moncada no lo trataron bien, no le quisieron dar la arma, consigue la arma con unas mujeres que trabajaban vendiendo su cuerpo ahí en Puerto Cabeza, consigue la arma y arma su columna. Estamos hablando por esas fechas, noviembre de 1926, ahí se incorpora Santos López. No está clara ni tampoco la fecha de su nacimiento. Algunos dicen que el 12 de diciembre, otros dicen que el 20 de febrero. Él una vez le dijo a Rosy López que había nacido el 20 de septiembre. O sea, tenés 3 fechas ahí. No hay partida de nacimiento de Santos López. En esa época ya sabes lo difícil que era eso. Entonces Santos López se incorpora, ¿verdad?, al ejército, al naciente ejército, a la columna en ese momento de Sandino. Una columna. Y con el tiempo Sandino forma lo que él llamó el Coro de Ángeles, que era integrado por chavalos más o menos de la misma edad de Santos López. Una de las tareas que hacía este grupo de chavales era, cuando había combate contra los marinos, era hacer bulla, pegar gritos, no sé qué, hacer estruendo, pues, para que el enemigo presumiera que estaba enfrentándose a una tropa de mayor fuerza que la que realmente era.
para engañar al enemigo. Una de las cosas que hacía. Después, cuando el chavalo va creciendo, Sandino formó otra agrupación con los adolescentes, 15 o 17 años, que le llamó los Palmazones. Y le llamó así porque había un grupo de chavalos de ese apellido, Palmazón, que fue asesinado por la marinería yanqui allá en Segovia. Entonces él le bautizó los Palmazones. Ya eran muchachos que ya tenían otras habilidades. Aprendieron a disparar con fusil y hasta algún francotirador salió de ahí. Entonces cuento todo esto como introducción, ¿verdad? Esto es importante también. Esto se lo cuenta Santos López, lo cuenta él y lo cuenta también un gran estudioso de Sandino, ya fallecido hace bastantes años. Alguna vez hablamos aquí de él. Un gran biógrafo, estudioso de Sandino, amigo de Santos López, a quien conoció en Honduras, luego se lo encontró en Guatemala, en distintos lugares, a don Armando Amador, un gran estudioso de Sandino. Entonces cuenta don Armando Amador, la compañera del coronel Santos López, con la cual tuvo una niña, se llamaba Manuela García, y esto lo contamos alguna vez, pero yo lo quiero repetir. Un día, Manuela García venía con su niña en un área donde se encontraba el temible sanguinario norteamericano teniente William Lee. A este le dijeron que ella era la mujer de Santos López. Entonces Lee agarró a la niña, la pateó, la tiró al aire y al caer la partió con la bayoneta de su fusil, que la tenía calada en su arma de guerra. Esto delante de la madre, solo imagínense esa escena. Viene la campesina, Manuela, con su niña, se topa con la guardia yanqui. Alguien le dice al sanguinario William Lee, mira, esa es la mujer de Santos López, que es de los bandoleros. Así, agárrame esa niña. Estoy imaginándome, ¿no? La patea, la tira al aire, tiene el fusil con la bayoneta calada y cuando va a caer la niña, ¡pum!, le ensarta la bayoneta y la parte en dos. Delante de la mamá. Seguramente la madre pegando alarido. No lo haga, por Dios, por favor, etcétera. Implorándole al hombre que no lo hizo. Seguramente eso ocurrió. Entonces cuando la mujer, la Manuela García, ve ese horror, ve a su niña despedazada por este salvaje, se volvió loca, jamás recuperó la razón. Solo imaginen eso. ¿No? El asesinato atroz de esta niña, dice don Armando Amador, creo que convirtió a Santos López en un hombre taciturno, como lo conocí yo en Honduras en el año 1945. A veces se quedaba un largo rato en silencio. ¿Verdad? Ahora pongan cuidado. Santos López baja con Sandino, ¿verdad? Para el 21 de febrero. Viene con el general Estrada, con Humansor. Ya Sandino tiene en ese momento 20 años. Santos López ya tiene en ese momento 20 años, ya es un experimentado soldado, ya tiene el rango de coronel, que se lo ha ganado en los combates. Coronel a los 20 años. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir contando poco a poco. ¿Verdad? Porque hay un relato de Benjamín Cabrales Castillo, publicado en el Nuevo Diario, el domingo 3 de agosto de 1980, hace casi 40 años, un relato particular, que tiene una versión particular,
que es diferente a la que tiene Rosy López, a la que tiene don Armando Amador, pero conviene que la compartamos. Es testimonial además. Cuando el general Sandino y el grupo de valientes guerrilleros que lo acompañaban llegaron a Managua, se hospedan en la casa del ministro de Agricultura, don Sofonías Salvatierra. Esa casa quedaba en la calle 15 de septiembre, cerca del Calvario. Según cuenta don Armando Amador, estamos hablando del Calvario, donde está el Mercado Oriental, esa es la calle 15. Porque cerca de ahí era la casa de don Sofonías Salvatierra. Y el día que asesinaron al general Sandino y sus generales, Ferretti le pidió permiso al general Sandino para ir a visitar a su familia en Granada, según me contó el coronel Santos López, dice Benjamín Cabrales Castillo. Ya por la tarde salió a la calle Sócrates Sandino, hermano del general, y regresó bastante picado, regresó borracho. De manera que el general Sandino le ordenó al coronel Santos López que no lo acompañara a la casa presidencial, pues tendría que cuidar a Sócrates y no dejarlo salir a la calle, orden que el coronel Santos López cumplió. Ya siendo como las 10 de la noche, Sócrates se durmió en una silla mecedora. En ese momento llegó el yerno de don Sofonías, que se sentó a platicar con el coronel Santos López, y pasados unos minutos llamaron de la cocina a Santos para darle un café. El coronel López se fue a la cocina y le pidió a un niño que se fuera a la puerta a vigilar y que si miraba guardias que lo llamara. Desgraciadamente, en ese momento que el niño llegaba a las puertas, se acercaba un grupo de guardias y el niño le gritó al coronel López, ¡la guardia! Y a continuación la guardia le disparó al niño y disparó matando a Sócrates y al yerno de Salvatierra. Santos López, y aquí hay una discrepancia, porque según Benjamín Cabrales sacó su 45 y según Armando Amador y Rosy López era una subametralladora Thompson la que cargaba a Santos López, que me parece más cercano a la realidad, pero bueno. Santos López sacó su arma, disparó contra la guardia, hiriendo o matando 2 guardias e inmediatamente se subió a una escalera que estaba en la cocina saltando para la calle al lado de la iglesia del Calvario. De manera que la guardia no lo vio y se fue corriendo sobre la calle rumbo a la montaña. Aquí hay otra discrepancia, ¿verdad? Porque también se dice que él logra salir por la chimenea de la casa. Pero bueno, el caso es que logra huir, ¿verdad? Durmiendo por las lomas de Matiara. Realmente son en las cuevas y donde está la Gruta Javier, pues, en la Cuesta del Plomo. Eso era una montaña, se le decía, un cerro. Pues. Ahí encontró una cueva y ahí pasa refugiado 3 días. Muy de mañana caminó para Momotombo y él va caminando sobre los rieles del tren como guía. Se encuentra a la guardia en una encajonada en una hacienda de un señor Argüello con la que se lió a tiro. Él tiró a 2 guardias y a él le dieron un balazo, un refilón en la pierna. Pero por suerte los guardias huyeron y él pudo seguir adelante hasta llegar a unas cuevas en Momotombo, donde encontró un grupo de ladrones de ganado que en ese momento estaban asando carne. Los ladrones le dieron de comer y le lavaron la herida y se la vendaron. Ahí descansó un rato y después se dirigió a la Loma La Pelona, que queda detrás y al norte del volcán San Cristóbal. Ahí se quedó a dormir, ya que conocía todas esas zonas, pues él con el general Colindre derrotaron en La Pelona a la Academia Militar, a la Guardia Nacional. Después siguió para Somotillo, pasando a Honduras por una vereda de contrabandistas, llegando por la noche al caserío El Castaño. Y se dirigió a un rancho donde había una fiesta de un santo, el San Antonio del Palo de Agua. Llegó con tan buena suerte que el dueño del rancho era nicaragüense emigrado y que era juez de mesta y contratista de la siembra de caña de azúcar del ingenio Santa Cruz de don Perfecto Tijerino, también nicaragüense notable. Santos no llegó al rancho, pues se quedó cerca y detrás de un árbol. Poco rato después un muchacho se fue por donde estaba Santos con el objeto de orinar
y lo vio regresando a informar al juez de Mesta y contratista de la siembra de caña de azúcar del ingenio Don Perfecto Tijerino que estaba un hombre con sangre en una pierna. Inmediatamente el juez de Mesta se fue a ver al hombre, es decir, al coronel Santos López, y lo invita a que pasara a su casa a comer algo, invitación que acepta Santos López. Bueno, y aquí ve el cuento. El caso es que Santos López reconoce el nombre de los tijerinos. Había un tijerino que era colaborador de Sandino. Finalmente se encuentran con él, que tenía varias propiedades en Honduras, y lo llevan a Tegucigalpa, y ahí don Toribio Tijerino tenía una fábrica de jabón en el puerto de San Lorenzo. Santos López, según este relato, demuestra una enorme admiración de cómo se fabricaba el jabón. Entonces don Toribio le dice: yo te voy a enseñar a fabricar y vos me vas a manejar esta fábrica de jabón. Pero si yo no sé leer ni escribir, le dice Santos López, no te preocupes. Y ahí le enseñan a leer y escribir. Y con el tiempo, efectivamente, él se hizo cargo de la fábrica de jabón de don Toribio Tijerino. ¿Verdad? Dice que don Toribio le dijo: todos los nicaragüenses y centroamericanos tenemos una gran deuda con el general Sandino y con todos sus hombres. Antes de ponerlo a trabajar en la fábrica de jabón, lo hospitalizó hasta que le curaron la pierna y ya después se integró al trabajo. Dice que quien le enseñó a leer y escribir y a hacer cuentos, como decía Santos López, fue el señor Gregorio Mejía. ¿Ya? Este es un relato que hace, repito, don Benjamín Cabrales Castillo en el Nuevo Diario, publicado el 3 de agosto de 1980, pero escrito el 24 de julio de 1980. Quiero cerrar esto con otras cosas que es muy, muy interesante, cosas que poco hemos recordado. ¿Verdad? Los guardias que ejecutan a los que están en la casa de Sofonía Salvatierra fueron Federico Davison Blanco, al que el Frente Sandinista ajustició, si mal no recuerdo, en el 78, ahí en Matagalpa. Ahí vivía y el Frente lo ajustició. Y el otro era el Coto, Policarpo Gutiérrez. Esos dos son los guardias encargados de ir a aniquilar a Santos López y a Sócrates Sandino, que estaban en la casa de Sofonía Salvatierra. ¿Verdad? Luego, otra cosa importante que relata don Armando Amador, dice: yo le pedí al coronel Santos López la explicación de cómo había logrado escapar. Y él me dijo: yo dormía con las botas puestas. Cuando llega el asalto de Davison Blanco y Policarpo Gutiérrez con la ametralladora en la mano, Santos López se abrió paso por la parte de atrás de la casa de Sofonía Salvatierra. Ahí mueren un yerno de apellido Murillo, y Sócrates Sandino. Santos López sale herido de una pierna, pero así caminó toda la noche y la madrugada hasta pasar la frontera con Honduras y llegar después de paso en paso a Choluteca. Esta es otra versión, ¿verdad? Dice que estuvo 3 días escondido en una cueva en Managua. Esto lo cuenta Rosy López. Sin comida, sin agua, sin comer. Que vio pasar a la guardia, ¿verdad? Veía pasar uno y otra vez a la guardia hasta que finalmente terminé en Honduras. Ahora les cuento la muerte de Santos. ¿Cómo llega Santos López a Cuba? Después de Raití Bocay, Santos López es uno de los fundadores del Frente. Carlos Fonseca lo contacta en 1960 en Honduras. Y luego lo invita a participar en todo el proceso de unificación de distintos grupos juveniles para conformar el Frente de Liberación Nacional, que después se convierte en Frente Sandinista de Liberación Nacional. Él era un jefe de una de las columnas y el entrenador, el responsable militar de la columna de Raití Bocay, Santos López. Después del fracaso militar de esta acción en Raití Bocay, Carlos Fonseca decide enviar a Santos López a Cuba, vía México. ¿Verdad? Santos quería conocer Cuba. Santos no conocía Cuba, quería ir a Cuba.
Entonces pasan por México. En México él hace el contacto con La Habana, con Rosy López. Él había oído hablar de Rosy López y quería que Rosy lo recibiera en su casa y se va para La Habana. ¿Verdad? En La Habana conoce al Che, conoce a Fidel, ¿verdad? Y un día, repentinamente, él se sintió mal, según el relato de Rosy López. Él creía que era alguna gripe, pero Rosy lo lleva con un médico y se dan cuenta que tiene cáncer de pulmón. Y fue muy rápido su enfermedad, la etapa final de su enfermedad fue muy rápida y finalmente fallece el 10 de febrero de 1964. Entonces quiero contar esto, pues especialmente quiero contar esto. Espérame que quiero confirmar un dato. A ver. De 1965, perdón. 10 de febrero de 1965. Entonces dice cuenta Rosy López, ¿verdad? Que llegó una comisión cuando muere Santos López en el hospital, lo sacan a la vela y llega una comisión enviada por Fidel a hablar con Rosy, ¿verdad? Y manda a ofrecer disculpas Fidel porque él se da cuenta de la muerte de Santos López cuando él estaba en Guantánamo de visita, de gira de gobierno, ¿verdad? Que se había enterado hasta esa noche y que le pedían que velaran un día más a Santos López porque él quería asistir, ¿verdad? Y además Fidel ordena, oigan qué importante esto, ordena hacer un funeral de Estado a Santos López. Lo entierran con honores de comandante muerto en campaña. Y dice Rosy, su entierro fue realmente apoteósico, porque caminamos desde la funeraria Caballero que quedaba detrás del hotel La Habana Libre hasta el cementerio de Colón. Todo el mundo iba caminando. Marcharon delegaciones del cuerpo diplomático y del ejército de Cuba. Aquello fue un entierro como nos hubiera gustado a los seguidores de Sandino haberlo hecho en Nicaragua y también para otros muchos compañeros. Santos López, el eslabón vital entre Sandino y el Frente Sandinista, contactado por Carlos Fonseca en 1960, fundador del Frente Sandinista, su primer jefe militar, fallecido el 10 de enero de 1965 en La Habana, Cuba, a los 51 años. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.